are not a God created by human hands. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Por favor, para honrar la palabra del Señor, póngase de pie conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 16. Leemos bajo la manifestación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Gracias, Señor, por estas palabras maravillosas. Ayúdame, Espíritu Santo, a compartirla con todos los presentes en el templo y presentes, oh Dios, en la distancia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Esta carta, como su nombre lo especifica, está dirigida a la iglesia de Corinto, a los hermanos y a las hermanas de aquella iglesia, hija del ministerio del apóstol Pablo, que estaba ubicada en la ciudad de Corinto. Debemos señalar que Corinto era la cabeza de una coalición de ciudades griegas, a las cuales se llamaba la Liga Aquea. Esta coalición de ciudades resistió la agresión del Imperio Romano y fue destruida en el año 146 antes del nacimiento de Cristo, destruida por el general Lucio Mumio, general romano, y esta ciudad volvió a florecer en el año 44 antes de Cristo, cuando Julio César volvió a fundarla como una colonia romana. Esta ciudad, la ciudad de Corinto, es una ciudad que nos dio a la iglesia de la que nosotros hablamos hoy. Yo quiero que nos centremos esta noche en la mente del apóstol Pablo y permitamos que el ADN del Espíritu Santo, que trae consigo la palabra inspirada, nos redarguya, nos corrija, nos hable en este día. Permitamos que la palabra penetre en nuestros corazones. De acuerdo a lo que el apóstol nos habla en este pasaje bíblico, en el primer verso que consideramos, el apóstol le está diciendo, le está pidiendo, le ruega a la iglesia de Corinto: no os unáis
en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. De acuerdo a esta expresión, es fundamental que nosotros entendamos lo que el apóstol Pablo entendía por yugo. Tenemos que definir lo que es el yugo. De acuerdo al diccionario, dice que yugo es un artefacto de madera y va sujeto, que viene unido, dos animales formando yunta y va sujeta a la pértiga o timón del arado. El yugo es un artefacto de madera al cual vienen unidos dos animales, y a esta unión de estos dos animales bajo el mismo yugo se le llama yunta. Alabado sea el Señor. Y ese arado va unido, ese yugo va unido al timón del arado. El apóstol Pablo conocía bien esta imagen, porque se araba la tierra usando bueyes. El yugo, esta expresión puede estar usada en sentido literal, pero también la podemos usar en sentido figurado. En gramática, las palabras tienen un sentido propio, pero también se le aplica un sentido traslaticio. Si hablamos de yugo, pensamos en el artefacto de madera, pero también si trasladamos, si hacemos un uso figurado de esta palabra, yugo es cualquier situación, oiga bien, cualquier circunstancia que nos obliga a permanecer en un lugar o en un estado que no estaríamos si hubiese otra opción. Si hubiese otra opción, yo cambiaría mi estado. Pero por cuanto no hay otra opción, tengo que estar debajo de este yugo. Y cuando hablamos de yugo, en sentido negativo estamos hablando de opresión. Estamos hablando de carga, estamos hablando de atadura. Cuando hablamos de yugo, en sentido figurado estamos hablando de esclavitud. Cuando hablamos de yugo, estamos hablando de servidumbre. Cuando hablamos de yugo, estamos hablando de sumisión. La mayoría de nuestros países hubo un tiempo que tuvieron que pasar por el yugo de la dictadura. Nuestro país, República Dominicana, hubo un tiempo que estuvo bajo el yugo de la dictadura trujillista. Y yo sé que algunos de los países de donde ustedes vienen en algún momento estuvieron bajo el yugo de un dictador. De manera que cuando hablamos de opresión, carga, atadura, servidumbre, esclavitud, estamos hablando de yugo. Pero también la palabra yugo en el sentido figurado tiene un sentido positivo, y es cuando hablamos del yugo de Dios. Ese yugo de Dios es cuando seguimos el propósito, cuando seguimos el diseño que Dios tiene para nuestra vida. Cuando nos sometemos a ese propósito, cuando nos sometemos a ese diseño de Dios para nuestra vida, nos estamos sometiendo al yugo de Dios. Pero el yugo de Dios es fácil. El yugo de Dios es ligero. El yugo de Dios es bueno. Alabado sea el Señor. Y Jesús también habló de que el que quiera venir en pos de mí, alabado sea el Señor, el que quiera estar conmigo, tiene que tomar mi yugo, tiene que someterse al diseño que yo tengo para él. Y él mismo dice que su yugo es fácil, que su yugo
es ligero, que su yugo no es gravoso. Por tanto, el hombre está diseñado para estar bajo el yugo, pero no bajo el yugo del pecado. El hombre está diseñado para estar bajo el yugo del Dios Todopoderoso. Ese es el yugo que tú y yo tenemos que llevar, el yugo de Dios. ¿Cuál es la finalidad del yugo? La finalidad del yugo es formar yunta, es decir, formar pareja, formar compañeros, hacer cónyuge para compartir las mismas fuerzas. Cuando se ponen dos bueyes debajo de un yugo, lo que se está haciendo es que ellos compartan la carga equitativamente. Alabado sea el Señor. Que ellos compartan el trabajo. Por eso se llama yunta. Por eso son pareja, por eso son compañeros, por eso son cónyuge, porque están bajo el mismo yugo. Y la palabra cónyuge quiere decir que estamos bajo el mismo yugo. Por eso somos cónyuge. Pero también el yugo tiene otra finalidad, y es someter. El yugo somete. Dado que el yugo es rígido, el yugo obliga a mantener una posición de sometimiento, de servicio. El yugo hace que usted tenga que rendir su voluntad, alabado sea el Señor, a la ley del yugo o a una voluntad superior. ¿Y cuál es la ley del yugo? Que no nos podemos separar. Los que están enyugados tienen que andar juntos, tienen que levantarse juntos, tienen que compartir el mismo trabajo. Y si uno se acuesta, el otro tiene que acostarse. Si uno se levanta, el otro tiene que levantarse. Y si uno camina, el otro tiene que caminar, porque están juntos bajo el mismo yugo. Y por eso el apóstol Pablo, conociendo bien la realidad del yugo, le advierte a la iglesia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Cuando el yugo se hace desigual, muy importante, porque el apóstol está hablando: no os unáis en yugo desigual. Cuando entonces el yugo se hace desigual, cuando se ayuntan dos animales de especie diferente, entonces estamos haciendo un yugo desigual. Y el apóstol sabe eso. Y si usted busca en Deuteronomio 22:10, ahí dice la palabra claramente: no ararás con buey y con asno juntamente. Es decir, no pondrás bajo el mismo yugo a un buey con un asno, porque eso es una yunta desigual. No puede un buey arar con un asno, porque la yunta es desigual. La naturaleza del buey es diferente a la naturaleza del asno. Por tanto, ¿qué vamos a cosechar de esa yunta? Vamos a cosechar incompatibilidad. Cuando el buey está todavía fuerte para trabajar el burro, el asno estará cansado. No hay compatibilidad. Cuando el buey se quiera echar, el burro querrá estar de pie, porque son incompatibles, tienen diferentes resistencias. Por tanto, no pueden estar bajo el mismo yugo. Y es lo que el Señor dice en Deuteronomio 22:10. Dice: no ararás con buey y con asno conjuntamente, digo yo, Jehová.
Entonces Jehová no está de acuerdo con que hagamos yugo desigual. Y el apóstol trae todo esto a colación. Y cuando un cristiano se une con un incrédulo, entonces estamos hablando de un yugo desigual. Alabado sea el Señor. ¿Qué otra cosa cosecharemos de esta yunta desigual? Vamos a cosechar dificultad en el trabajo. No habrá rendimiento, porque cuando uno quiere ir hacia adelante, el otro irá para atrás. Cuando uno quiera estar acostado, el otro querrá estar de pie. Se va a formar un caos en esta yunta, porque no son iguales, son incompatibles. Y Dios no quiere que tú entres en una relación de incompatibilidad con el incrédulo. La palabra cónyuge viene de yugo. Y cuando usted está bajo un mismo yugo, cuando un animal está bajo el mismo yugo con otro, ellos son ¿qué? Cónyuge. Los cónyuges comparten el mismo yugo. Y por eso es que muchas veces, aleluya, cuando tenemos cónyuge, parece que el matrimonio es un yugo desigual. A veces hay matrimonios que parecen yugo desigual. Parecen que están formados por un asno y por un buey. Parece que está formado por elementos de diferentes especies. Alabado sea el Señor. Y en esos tiempos, en esos matrimonios, esos cónyuges, parece que tienen un cambio de naturaleza. Alabado sea el Señor. La palabra dice que los cónyuges vienen a ser una sola carne. Dice, y por esto dejará el hombre a padre y madre y se harán una sola carne. Pero hay tiempos que uno de los cónyuges sufre una metamorfosis y viene sobre él un cambio extraño. Alabado sea el Señor. Y se produce en él un cambio de lenguaje. Se produce en ella un cambio de actitud. Alabado sea el Señor. Y entonces la yunta comienza a ser deficiente e incompatible, porque en uno se produjo una metamorfosis. Alabado sea el Señor. En esos tiempos no se comparte la labor. A veces he escuchado a una pareja, a alguno de ellos que se queja y dice, él me deja a mí todo el trabajo. Pastor, yo llevo toda la carga, bendito sea el Señor. Y esto ocurre cuando una de las parejas, cuando en la pareja uno de los integrantes se torna mañoso. Yo vengo de un campo donde usaban muchas yuntas de bueyes. Y habían bueyes maliciosos que levantaban el cuello y le tiraban toda la carga al otro buey. Y como el otro era débil, entonces él pagaba toda la consecuencia de la maña de su cónyuge. Y a alguno había que quitárselo, porque si no se lo quitaban pronto le rompían el cuello. Y eso ocurre cuando hay cambio en esa yunta. Alabado sea el Señor. Le tira toda la carga al otro. Pero también cuando la yunta comienza a fallar, es porque ya no estamos de acuerdo. Y el yugo dice que tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que tener la cerviz en la misma altura. Tenemos que mantener el mismo paso. Aleluya. Cuando tú te acuestes, yo tengo que acostarme.
Y cuando tú te levantes, yo tengo que levantarme. Entonces estamos de acuerdo. Una yunta, dos animales mancornados bajo un yugo, si no están de acuerdo, no pueden funcionar. A veces quieren romper el yugo y salir corriendo con su pedazo de yugo, hacer su vida por ahí. Pero el yugo no se hizo para ser roto. El yugo se hizo para conservarnos juntos como yunta, como pareja, como mancuerna. Alabado sea el Señor. Pero cuando el apóstol hace uso de esta palabra, todos entienden que el apóstol se está refiriendo a que los cristianos de Corinto no se casaran con los incrédulos. O sea, se entiende que Pablo está diciendo que un cristiano de Corinto no se podía buscar una novia impía o incrédula. Pablo está diciendo que una muchacha de la iglesia de Corinto no podía tener amor con un muchacho incrédulo. Tenían que buscarse una persona que fuese creyente. Es lo que el apóstol le está mandando a decir a los hermanos de Corinto, que tienen que buscarse gente que sean de su misma especie, de su mismo sentir, de su misma fe. Pero no solamente él se está refiriendo a la relación matrimonial. Pablo se está refiriendo a cualquier circunstancia de coinonía, de amiguismo o de intimidad entre un cristiano y un inconverso. Cualquier intimidad que ponga en riesgo la salvación y la santidad del cristiano, Pablo dice que se suspenda esa relación, ese amiguismo, porque eso es yugo desigual. El apóstol es claro en esto y habla sobre toda esta situación en la que a veces nosotros caemos. No es posible que usted tenga un amigo que usted sabe que está arriesgando su nombre de cristiano. No es posible que usted tenga una amiga que usted sabe que está arriesgando su testimonio y que usted, por encima de todo esto, conserve ese yugo desigual. El apóstol Pablo se lo dijo a la iglesia de Corinto y hoy permite que yo se lo diga a ustedes. Aquel de ustedes que tiene tanta coinonía con un inconverso, que tiene una amistad tan profunda que usted peligra su fe, que peligra su santidad, que su testimonio se está desprestigiando. Suspenda, óigame, detenga, apártese, rompa esa coinonía. Es lo que el apóstol está diciéndole a la iglesia de los Corintios. Cualquier circunstancia que ponga en riesgo la fe del creyente con el incrédulo tiene que ser suspendida. ¿Cuál era el peligro del yugo desigual? El apóstol estaba tan preocupado porque cuando se producía una relación, una pareja entre el incrédulo y el creyente, por lo general, el que sale ganando es el incrédulo. Y entonces en la ciudad de Corinto estaba el problema de la idolatría. Y muchos eran los que, ayuntándose con los incrédulos, iban a parar a la práctica de la idolatría.
Usted dirá, bueno, ¿y hasta dónde esto era cierto? Si no, preguntémosle a Salomón. El rey Salomón, en su búsqueda de hacer pacto con otros gobiernos, en su búsqueda también de tener mujeres, el rey Salomón se casó con una hija de un rey egipcio. Y esta mujer hizo que el rey Salomón trajese el culto pagano a Jerusalén. E introdujo el rey Salomón el culto al buey Apis. Introdujo también el culto al dios Osiris, así como también el culto a la diosa Isis. Y todo esto lo introdujo ¿quién? Una incrédula, una que no creía en el Dios del rey, una que tenía sus propias ideas de adoración. Bendito sea Dios. Y la palabra es clara: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y Salomón trajo a su tierra toda esta desgracia por haber hecho yugo desigual. Y son muchos los cristianos y cristianas que han fracasado por unirse en yugo desigual. A veces escucho decir pastores que en la iglesia nuestra no hay muchachas. Y por eso voy a agarrar a la inconversa vecina mía. Yo quiero decirte a ti esta noche que si estás pensando así, estás equivocado. Porque estás pensando hacer un yugo desigual. Cuando Jehová, aleluya, está contigo, cuando tú buscas la presencia del Señor, la traerá aunque sea de tu país, atravesando los montes, y tú tendrás una mujer conforme a la voluntad de Dios. No hagas yugo desigual. No te desesperes, porque más tarde lo vas a lamentar. En esos tiempos, pues, el peligro era caer en la práctica idolátrica. Pero hoy, ¿a qué nos arriesgamos? Hoy nos arriesgamos a la pérdida de la santidad. Y yo quiero que sepas que la santidad es una condición sine qua non, es una condición indispensable para ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero también te estás arriesgando a caer en una falsa doctrina. Pero también te estás arriesgando a participar de la inversión de principios y de valores. Hoy hasta iglesias tenemos que están bajo la práctica de la inversión de principios y de valores. Y lo que ayer era malo, hoy se le está llamando bueno. Lo que ayer se castigaba con la ley, hoy es aprobado por leyes de hombre. Pero Dios le sigue llamando a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. No importa quién lo haya aprobado o desaprobado. ¿Con qué Pablo justifica el pedimento en esta escritura? ¿Bajo qué principios Pablo le dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Haciendo uso de la figura metafórica con conceptos excluyentes, demostrando una gran habilidad de un buen comunicador, Pablo expone 5 principios básicos
y excluyentes para justificar su pedimento a la iglesia de que no se una en yugo desigual. Y en la lectura que nosotros consideramos en los versos 14 y 15, la primera consideración que Pablo hace, la primera pregunta, Pablo dice: ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Caminos diferentes, caminos que no se cruzan en ningún lugar, caminos paralelos. No hay ningún compañerismo entre la injusticia y la justicia. Y si yo soy hijo de la justicia, y si yo camino en el camino de la justicia, y mi vecina camina en el camino de la injusticia, entonces no hay ningún compañerismo entre mi vida y la vida de mi vecina. No podemos andar juntos, porque nuestros caminos tienen que ser paralelos, porque la palabra es clara. Dice: no andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Y si tú eres hijo de la justicia y ella o él es hijo de la injusticia, entonces tú y ella y tú no podrán caminar juntos, porque no andarán juntos dos que no estén de acuerdo. No podrán estar bajo el mismo yugo. Pero hace otra pregunta. Después que habla del compañerismo entre estos dos conceptos excluyentes, dice: ¿y qué comunión entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre el bien y el mal? ¿Saben qué? Cuando llega la luz, la tiniebla tiene que irse. Y cuando la luz se marcha, entonces reina la tiniebla. Son excluyentes, no pueden estar juntas. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y eso es un creyente respecto a un incrédulo. Son luz y tiniebla. No podrán estar juntos porque son excluyentes. Cuando uno llega, el otro se va. Pero en el concepto número 3, él dice: ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué tenemos en común? No tenemos el mismo Dios, no tenemos los mismos conceptos, no tenemos los mismos valores. Cuando yo voy para la iglesia, aleluya, ella va para la discoteca. Cuando yo agarro la Biblia, entonces ella agarra la botella de cerveza. No hay comunión entre nosotros. ¿Qué comunión? Entre la luz, las tinieblas. ¿Qué comunión? ¿Qué parte entre el creyente y el incrédulo? Pero hay gente que le gusta forzar lo imposible. Y aquel que quiere forzar lo imposible, lo único que va a cosechar es un gran dolor de cabeza. Porque lo imposible ni Dios lo quiere hacer. De manera que usted, si está forzando una situación con una incrédula o un incrédulo, mire bien lo que usted está haciendo. También él dice: ¿y qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Qué coinonía, qué acuerdo entre Cristo y Belial? Belial es el nombre hebreo para Satanás. ¿Qué concordia? ¿Qué compatibilidad entonces hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. Entonces, si yo soy hijo de Cristo, si yo soy lavado con la sangre de Cristo, y aquella es hija
de Belial, ¿qué tengo yo que buscar con la hija de Belial? Lo único que me estoy buscando es un problema, porque la palabra es clara y la palabra me dice que entre él y tú, aleluya, si corresponden uno a Belial y otro a Cristo, no hay ninguna comunión. No hay ninguna comunión. Pero el apóstol Pablo finalmente señala qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Entre el templo de Dios y los ídolos no hay ningún acuerdo. Dios no comparte su gloria. En una ocasión se llevaron el arca cautiva y ese pueblo cometió un grave error. Metió el arca junto con su Dios en el templo de su Dios llamado Dagón y lo trancaron en una habitación. La primera noche que el Dios vivo amanece con Dagón, un Dios muerto, Dagón amanece tirado en el suelo. Cuando abren la puerta, Dagón está en el suelo. Lo paran y vuelven y los trancan. Y cuando amanecen entonces al otro día, Dagón amaneció todo descuartizado, las cabezas por un lado, en los brazos por otro, porque Jehová lo descuartizó. ¿Y por qué lo descuartizó? Porque entre el templo de Dios nada hay de relación con los ídolos. Y estamos hablando de que usted y yo somos el templo de Dios. Y si somos el templo de Dios, no tenemos ninguna relación con los ídolos. Alabado sea el Señor. Cuando el apóstol dice, vosotros sois templo del Dios vivo, fíjese una cosa, y es bueno que veamos directamente en la porción que estamos considerando. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Es decir, cuando él dice, vosotros sois él, quiere decir que no hay otro templo. Ahora no es el de Jerusalén. Ahora el templo de Dios es usted y soy yo. Nosotros somos templo del Dios vivo. ¿Y qué es un templo? El templo es el lugar donde Dios vive. El templo es el lugar donde Dios habita, el lugar donde Dios se manifiesta. Y si ahora el templo soy yo, entonces en esta mi vida y en este mi cuerpo, lo que tiene que manifestarse es la presencia del Dios viviente. Jesús nos aclara esta situación. Porque Jesús es el hombre templo. Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Alabado sea el Señor. Jesús hablaba de su cuerpo. Y Jesús es nuestro paradigma. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El hombre es un templo. Es lo que Cristo está diciendo. Reconstruir este templo se refiere a su cuerpo y nos está diciendo que el hombre y la mujer es un templo. Es una habitación para Dios. Pero hay un problema. Es que ese templo, si no lo habita Dios, si no lo habita el Dios vivo, lo habitará el Dios de las tinieblas. Por eso es necesario que allí dentro de ti esté Dios. Porque nadie está vacío.
El que no está lleno del Dios vivo, entonces estará lleno del Dios de las tinieblas. Yo no sé si usted me entiende esta noche. Lo que estamos diciendo es que si la gloria de Dios no está dentro de usted, entonces dentro de usted lo que hay son demonios. Lo que estamos diciendo es que si el Espíritu Santo no está llenando ese templo, entonces el espíritu de las tinieblas llenará ese templo. Bendito sea el Señor. Somos templos, sí, pero seamos templo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. La iglesia de Corinto es una iglesia gentil, lo mismo que somos nosotros. Somos una iglesia compuesta de gentiles lavados con la sangre de Cristo. Y cuando el apóstol le recuerda a la iglesia de Corinto, como dijo Dios, él está hablando entonces de la promesa futura. Cuando eso se dijo, era promesa. Aleluya. Cuando eso se dijo, era para un futuro. Y como dijo Dios, expresión futura. Alabado sea el Señor. Pero para nosotros hoy no es promesa futura. Lo que dijo Dios ayer es cumplimiento hoy. Y la iglesia está bajo el cumplimiento de lo que dijo Dios. Aquello se dijo para Israel y por extensión se cumplió en la iglesia. Y hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Hay un cumplimiento parcial y hay un cumplimiento futuro. Cumplimiento parcial para la iglesia, que está en la plenitud del gozo del Señor, está bajo la plenitud de la presencia del Espíritu Santo y espera el día de su levantamiento para entrar en el gozo de su Señor. Ya nosotros estamos siendo habitados por la presencia del Dios vivo. En ti está la presencia del Espíritu Santo. En mi vida está la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros hemos abierto nuestras vidas para que Él se apodere de nosotros. Israel espera la segunda venida de Cristo para gozar de la presencia del Señor, pero ya nosotros la hemos comenzado a gozar desde que el Espíritu Santo sopló en el aposento alto y desde que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿cómo debemos leer esta parte cuando el apóstol dijo, y dijo Dios? En vez de decir habitaré, tenemos que decir habito y ando entre ustedes. Cuando se dijo, el Señor lo que dijo fue, habitaré y andaré entre ellos. Ahora tenemos que leer, habita y anda entre nosotros. Alabado sea el Señor, porque se ha cumplido en nosotros la iglesia del Señor. Y también le dijo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La iglesia hoy tiene que decir, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. ¿Y sabe lo que quiere decir habitar? Es vivir dentro de. Cuando Él dice habitaré, es que viviré dentro de ti. Y cuando dice andaré, Él está diciendo me voy a mover en medio de ti. De manera que Él habita en nosotros y está con nosotros. Y Jesús lo dijo. Me voy
Y rogaré al Padre que le mande al Consolador. Y Él estará en ustedes y con ustedes. Lo que quiere decir que hoy Dios está dentro de ti y Dios está contigo. Dios se mueve contigo y Dios está llenando tu ser. ¿Cuánto dicen gloria a Dios esta noche? ¿Cuánto levantan su mano y adoran a Dios esta noche? Alabado sea el Señor. El yugo desigual no se puede hacer porque somos templo del Espíritu Santo. Voy a concluir esta noche diciendo: si tú entiendes que eres templo del Dios vivo, tienes que conducirte, tienes que comportarte a la altura de ser templo de Dios. Este es tiempo de revisarnos. Este es tiempo de mirar hacia nuestro interior. Este es tiempo de ser sincero con nosotros mismos y decir: ciertamente no me estoy comportando como templo del Espíritu Santo. No me estoy comportando como templo del Dios vivo. Estoy haciendo yun con los incrédulos. Estoy haciendo demasiados chistes fuera de forma con los incrédulos. Estoy participando en las cosas que ellos hacen. Este es tiempo de que, si esa es tu condición, comience a apartarse de ese compañerismo, porque vas a terminar llorando lágrimas de sangre.